Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros a la abogada Eloísa Correra. Ella nos va a explicar el trabajo de los jueces en los juicios con jurados y sin jurados. Pero antes de empezar el segmento de hoy, como siempre, le damos las gracias al equipo de producción WLRN. Muchísimas gracias por hacer esta programación en español posible. A Al Chocoy, Ricardo, Gus, John y Charlie, muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros todos los domingos. Y ahora, con un gran orgullo, les presento a nuestra invitada de hoy, a Eloísa Correra. Bienvenida. Gracias, Ana. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a aprender mucho sobre juicios. Pero antes de empezar, Eloísa, por favor, ¿nos puede hablar sobre usted, de dónde eres y cómo es que usted llegaste a ser una abogada? Sí, claro. Bueno, yo nací en Brasil, en Río de Janeiro. Yo soy la garota de Ipanema, como le dice. Con 7 añitos, mi papá y mi mamá, la situación en Brasil no estaba muy buena políticamente. Entonces mi mamá forzó mi papá a venir para Estados Unidos. Mi papá ya tenía estudiado aquí, hice una universidad en Texas como Business Management. Entonces, él venía aquí para Estados Unidos por 1 año y después de 1 año nosotros, yo, mi mamá y mis 2 hermanas, sí cambiamos aquí para Estados Unidos. Vivimos en Texas por 2 años y después de Texas llegamos aquí en Miami. Estamos aquí hace 32 años, un poquito más de 32 años. Entonces, por eso que el español no es necesariamente mi primera lengua, es la tercera, pero yo gusto mucho de la comunidad hispana, yo gusto mucho de hablar español porque es una cosa que me siente como estar en casa en Brasil. Sí, ¿y cómo es que se convirtiste como una abogada? Bueno, en quinto grado, estaba en la escuela y empezó la profesora y dice, mira, nosotros vamos a hacer un trial, un juicio, ¿ok? Pero primero vamos a mostrar un show que se llama Law and Order. Entonces nosotros estamos mirando Law and Order y yo, wow, yo quiero ser una abogada. De este momento, en el quinto grado, yo sabía que quería ser una abogada. Y después que nosotros hicimos el juicio en la clase, yo dije, no, tenía bastante amor, como una pasión para ser una abogada. Después de eso, yo hacía todo en mi vida, cómo llegar a ese punto final. Entonces, ya soy abogada por 14 años, un sueño muy grande mío, y ahora estoy intentando hacer el próximo sueño, que es de virar una jueza aquí en Miami-Dade County. Y está ahí paso a paso. Paso a paso, lucha a lucha. Sí, y antes porque usted sí tiene su propio bufete. Sí. Y antes de eso estaba trabajando como una fiscal. Sí. Tiene mucha experiencia hacer juicios, casi todos los días estaba delante de jueces. Y hoy vamos a aprender mucho sobre el sistema judicial. ¿Nos puede explicar, bueno, primero que todo, qué la inspiró ahora a ser jueza? Bueno, cuando estaba como fiscal, yo veía como la justicia se mueve. Cuando tiene jueces buenos enfrente, todos los casos se movimentan. El juez bueno escucha a la persona, sabe sobre el caso, lee los papeles, sabe sobre la ley. Entonces, una cosa que yo fiqué, tú sabes, de ser una parte pequeña en el grande rodea de la justicia, ¿ok? Y entonces yo quería siempre ser una parte de una cosa mayor que yo, de saber cómo que yo puedo ayudar a la comunidad a resolver los casos más rápido, a tener una jueza que tiene un diferente punto de experiencia para conectar con la persona, conectar con la ley, explicar para personas por qué que yo estoy haciendo ciertas cosas de ciertas maneras. Y viró un sueño y una pasión de ser una jueza que yo sé que yo gusto de practicar en frente, porque yo solo hago litigio. Ahora hago los casos civiles, antes hacía los casos criminales. Entonces, para mí, yo sé la diferencia que es de tener una jueza que tiene experiencia, que sabe hacer un juicio con jurado o sin jurado, porque tiene diferentes partes y nosotros vamos a hablar sobre eso.
Pero por eso que yo sabía que, mira, yo quiero hacer una diferencia, yo quiero ayudar a la comunidad y eso es la manera que yo puedo ayudar a la comunidad. Sí, y algo muy importante que mencionaste, porque muchas personas no piensan que esto demora. Sí. Y no solamente, por ejemplo, en un caso penal que tiene una persona que no sé si esa persona va a ir a cárcel o no, eso ellos están esperando para eso, pero también las familias de los víctimas también están esperando. So, moviendo el sistema, los casos, eso es muy importante en penal y en civil, en todo. Sí. Y gracias a Dios que aquí en el condado de Miami-Dade, también en Broward, las cosas se mueven, pero es porque tenemos buenísimos jueces aquí. Exactamente. Empezando a hablar sobre los casos con jurado. ¿Qué es el trabajo de juez? Porque muchas personas piensan que la decisión al final va a ser la jueza, pero eso no creo que es correcto. Si nos puede explicar, educarnos, ¿qué es lo que hace la jueza en casos que tienen que ver o que tienen jurados? Bueno, en el caso que tiene jurado, la última decisión va a ser solamente de el jurado, ¿ok? La jueza está allá para facilitar que el juicio está caminando, está allá para decir sobre las pruebas, porque varias veces tiene, como se dice, objections y tiene peleas sobre cosas que la testimonio está haciendo o diciendo o pruebas que están emitiendo, porque tiene que ver que todo está siguiendo la ley. Entonces, es el trabajo del juez durante un juicio con jurado. Pero básicamente la última decisión en un juicio con jurado va a ser del jurado. Por eso que es muy importante cuando usted está pasando por este panel, si el voir dire, si te llaman para hacer un jurado, tiene que hablar la verdad, porque nosotros como abogados y el juez quiere solamente que las personas que van a escuchar el caso, que no tiene ningún tipo de bias, como se llama, no favorite un lado contra otro, saber sobre las experiencias de las personas durante su vida, porque es, por ejemplo, si es un caso de construcción y yo estoy representando una compañía de construcción contra un dueño de casa y tengo personas en el jurado que ya tuve muchos problemas con construcciones y en la casa y peleo bastante, o yo tengo una persona que tiene una compañía de construcción que siempre está teniendo pelea con el dueño de las casas. Yo quiero saber sobre eso como una jueza y los abogados quieren saber sobre eso porque no todo el mundo es el mejor jurado para todo tipo de caso. Entonces, es muy importante que la jueza durante esa parte, ese voir dire, que es la selección del jurado, habla bastante con los miembros del jurado para ver las experiencias que tiene en su vida, porque varias veces eso es una cosa que determina un caso, cómo usted se siente, las experiencias de la vida, todo eso ayuda a usted a pensar cómo que usted va a decidir el caso en el final, que es muy importante en un juicio con un jurado. Sí, porque eso es como emocional. Si tienes emociones y pasión en un lado, a veces eso no va a ser la persona correcta para servir como jurado. Y es cómico porque recientemente me tocó ir a ese proceso de selección y era muy interesante porque la mayoría de las personas que estaban sentados pensaba que la jueza era la persona que iba a dar la decisión. Y con mucha paciencia y hablando muy despacito, la jueza Andrea Wolfson, que era buenísima, sí, ella nos explicó el proceso, lo hizo como 100 veces, porque es casi la misma pregunta a veces, pero lo dicen en diferentes maneras. Pero es muy importante ser claro y también hacer las respuestas y hablar con los jurados para que ellos tomen la decisión que es correcta. Y también, si los jurados, vamos a suponer que hacemos un juicio y ya entró toda la evidencia, hablaron todo, dieron todos los testigos, dieron su testimonio. Si los jurados tienen una pregunta,
¿quién es la persona que da la respuesta? Bueno, en el fin de caso, el jurado va a ir para una sala, ¿ok? Porque nosotros, el juez, los abogados, los clientes no pueden escuchar qué está pasando. Es un proceso confidencial. Solamente los jurados van a saber qué están hablando sobre. Pero si tiene una pregunta, la jueza normalmente da los papeles y usted puede escribir la pregunta y da para el bailiff. Bailiff es el policía de la jueza que ayuda bastante en los casos de juez con jurado. Da la pregunta y esta pregunta va a ir para el corte, ¿ok? La jueza va a leer la pregunta, dice para los abogados cuál fue la pregunta. En este momento tiene ciertas cosas que puede responder y tiene ciertas cosas que no puede responder. Entonces, si es una pregunta ya como yo hice más o menos 33 casos con juicio con jurados, tiene preguntas varias veces como, si nosotros podemos mirar el video más una vez. Eso sí, claro, todas las pruebas que tiene en el juicio, usted puede mirar más, ¿ok? Puede mirar cuántas veces usted quiere, si tiene fotos, documentos, todo eso entra con el jurado. Pero tiene preguntas que no puede responder, como, si el acusado ya se hizo antes, o nosotros ya que si usted puede hacer un resumen de que este policía dice. Esas son ciertas cosas que el juez no puede decir para usted, mira, yo pienso el caso de esa manera, entonces usted tiene que pensar lo mismo. Entonces, ciertas cosas tiene que tener la experiencia para saber qué tipo de pregunta usted debe responder y qué tipo de pregunta no debe responder. Y me imagino también que las preguntas tienen que ser sobre la evidencia que podían sacar en el juicio. Exactamente. Porque si el jurado hace una pregunta que no lo hicieron, por ejemplo, los abogados no le preguntaron o quizá habían una objection y no entró en la evidencia, ¿ese es el tipo de pregunta que puede responder o no? No. El jurado solo puede pensar y usar la prueba que entra durante el juicio, ¿ok? Entonces, si tiene alguna cosa que tuve una objection, la jueza va a decir, ok, miembros del jurado, usted no es para considerar ese pedazo de prueba cuando usted está pensando sobre el caso o llegando a una conclusión, ¿ok? Eso le pasa, ¿ok? Se pasa varias veces en un caso, pero eso no es una cosa que el jurado tiene que pensar o puede pensar sobre. Sí, y es cómico porque lo que viene en mi mente es cuando dicen algo rapidito los abogados o el otro lado dice objection, la jueza dice eso no entra, pero ya lo escucharon el jurado. Sí. Esas cosas no se puede considerar cuando van a hacer la decisión, pero a la misma vez quizá ya lo escucharon. Y nos puede explicar qué tipo de objeciones pueden dar, tengo entendida también que es como un código y es diferente en los casos criminal o penal y civil, pero qué tipo de objeciones son común y por qué son importantes. Ok, bueno, varias veces tiene hearsay, que la mayoría de las personas usan. Okay. Hearsay es un dictado, una cosa que una persona dice fuera del corte. Okay. Entonces, si yo estoy hablando con usted, Ana, y yo dice, mira, yo vi el carro que choqueó el otro carro era blanco, pero yo no estoy ahí en el corte diciendo, yo vi el carro era blanco, pero usted está tentando hacer una testimonia. Si usted dice, mira, yo hablé con Eloísa y Eloísa dice que el carro era blanco, eso no entra. ¿Por qué? Porque es una frase, una declaración que fue dicho por una otra persona fuera del corte. Tiene ciertas cosas que ese dictado puede, o esa declaración puede entrar, tiene exceptions para hearsay. Y eso está en el código. Por ejemplo, documentos de una compañía, si es mantenido en una cierta manera, tiene ciertas preguntas que los abogados tienen que preguntar
y si pregunta si fue mantenido en el curso regular de la compañía, si cuando fue hecho con una persona que tiene experiencia o que sabe sobre qué está en el papel, todo eso tiene una cierta pregunta, ahí sí este documento entra. Otra cosa, fotos. Varias veces la persona dice, pero usted no hizo la foto, entonces no puede entrar. No, sí puede entrar. ¿Por qué? La persona que está haciendo la testimonia tiene que decir, mira, yo lembro del accidente, ¿ok? Esa foto es representante de cómo el accidente estaba en este día. No es la persona que está haciendo la testimonia no necesita de ser la persona que Tomó la foto. sí. Solamente precisa decir que la foto es representante de lo que tenía mirado en este día en las mismas condiciones. Sí, porque clave es que la persona que está testificando tiene personal knowledge, tiene conocimiento personal, Sí, que ellos sí pueden confirmar que es la verdad, no porque yo escuché de otra persona que lo vio, pero es porque ellos estaban ahí y lo vio y puede testificar, esta foto está lo mismo como era en ese día. Sí, exactamente. Entonces, ¿nos puede, Luisa, explicar ahora qué es la diferencia entre los casos que sí tienen jurado y entonces los casos que no tienen jurado y quién va a hacer la decisión en los casos que en inglés se llama bench trial, pero esos juicios no tienen jurado? Ese juicio que es el bench trial no tiene jurado, entonces la persona que hace la decisión es la jueza o el juez, ¿ok? Presentado en la misma manera, la prueba tiene que entrar de una manera legalmente, tiene que seguir todas las leyes y las reglas, pero la persona en el fin que va a mirar toda la prueba y escuchar toda la testimonia y hacer una decisión es la jueza o el juez. Y por eso es muy importante a tener un jueza que sabe sabe el código de evidencia sí. y presta atención de todo. Y gracias a Dios, como ya hablamos, que la mayoría de los jueces en el condado aquí son excelentes y hacen un buen trabajo en revisando todo. Es normal quizá el juez no tiene experiencia en un caso, que toma el tiempo, quizás hace un research. ¿Cómo funciona eso? ¿Demora unas cuantas días? ¿Te dicen la decisión en el mismo día? ¿Cómo funciona? Depende del juez. Cuando yo era fiscal o trabajaba para Fiscalía, para Catherine Fernández Rundle, yo solamente hacía casos criminales, penal, ¿ok? Después de 3 años y medio de sirviendo mi comunidad, yo fui para hacer caso civil. No sabía nada sobre los casos civiles, casos de quiebra de contratos, disputas de compañías, disputas entre familias, de probate, heranza, todo eso. Entonces yo como abogada tenía que hacer el research, mirar la ley porque todo diferente y me educar sobre el tipo de caso. El juez tiene que hacer la misma cosa, ¿ok? No tiene un juez que va a saber todo sobre todo tipo de caso. Tiene muchas leyes, tiene muchos diferentes factos que puede cambiar un caso. Cada caso no tiene un caso que es lo mismo. Entonces, el trabajo del juez es para se preparar cuando él emite las peticiones para usted, de mirar, leer todo antes de la hora de la audiencia o de juicio, hacer tu propio research para la parte que usted no sabe sobre. No solamente lee los casos que los abogados están dando, porque varias veces dan uno o dos casos, pero tienen 10 más que dice una otra cosa diferente. Y el trabajo del juez es mirar todos los casos que puede para saber más o menos si este caso debe de ese propio resultado. Sí, por mi experiencia a veces lo que los jueces hacen también es, ellos dicen a ambos lados, prepárame una orden final, incluye todos los casos que usted quiere usar y yo voy a hacer la decisión en una semana o 2 semanas o lo que sea. Y eso ayuda, pero también ellos todavía consideran toda la evidencia. También me ha tocado que el juez, en este caso fue un juez que nos dijo, ok,
la misma cosa, prepara una orden y también dame el transcript, dame todo lo que pasó en el juicio que estaba reportado por un court reporter y así él puede hacer la decisión. Sí. Y como usted explicaste, es muy importante saber las cosas y lo que no sabe también decirle, ok, necesito más información. Sí. Y no es cierto también que a veces los jueces, si algo no es claro, quizás la jueza puede preguntar o hacer una pregunta. De a clarificación. un testigo. Sí. Ujú, sí, sí. Varias veces sí tiene una cosa que no está claro por causa de la pregunta o de la manera que una persona dice la testimonia. La jueza o juez puede preguntar para clarificación. Mira, cuando usted dice eso, ¿qué era que estaba hablando sobre? Es importante que la jueza o el juez no puede ser, como se dice, un advocate. Okay? No puede coger un lado. Sí, coger un lado. Tiene que ser unas preguntas que son solamente para clarificación, para saber más o menos qué está pasando con el caso y si necesita ese tipo de información a más. Eso pasa bastante durante un juicio sin jurado, más do que un juicio con un jurado. Sí, y por mi experiencia yo he visto también, casi a veces es como una conversación. Sí. Con el juez y a veces hasta ellos preguntas que yo ni pensé en el momento, porque cuando estamos haciendo las preguntas estamos tan enfocadas que a veces se pierde algo, pero ellos como es que son tan inteligentes que ellos pueden ver, porque tienen muchos casos a la misma vez. Y yo creo que eso es otra cosa que quizás los televidentes no saben, que los jueces tienen más de 100 casos a la misma vez. Ah, sí. Yo hice un juicio sin jurado en noviembre y esta jueza es maravillosa y ella hacía los juicios de nosotros de 9 a las 12 y la hora de almuerzo, que de 12 a 1, ella estaba haciendo en su oficina un otro caso y empezaba nosotros hasta las 6. Entonces los jueces de Miami están haciendo varias cosas a varias diferentes veces. No es solamente, estamos enfocados solo en tu caso. No, en cuanto usted está hablando, está haciendo testimonio, está afirmando órdenes, está mirando cosas por el calendario por el próximo día, peticiones que van a hacer al mismo tiempo, escuchando lo que está pasando. Entonces, es como un circo. Tú sabes, la persona, el juggler, que está haciendo eso con la pelota, hace el tiempo todo. Es la misma cosa con los jueces, pero él tiene tanta experiencia. Eso es la parte que es buena cuando usted tiene un juez que tiene experiencia en hacer juicios, ¿ok? Eso es la parte que es muy importante, porque en el fin del día, la persona que puede hacer todas esas diferentes cosas y mover los casos más rápido es la persona, el juez que tiene experiencia haciendo juicios, con o sin jurado. Sí, y también la experiencia de estar con la fiscalía o también un public defender, no estoy segura cómo se dice. Defensor público. Sí, ellos tienen casos siempre. Casi todos los días. Esa experiencia ayuda en prepararse a ser un juez. Y hay muchos jueces que tenemos ahora que empezaron, como usted, empezaron con el fiscal o empezaron defendiendo los defendientes. Hay otras cosas que usted piensa que no especial, pero que debería tener un character trait que debería tener los jueces para ser más efectivos. Paciencia. Sí. Paciencia con todos. La cosa es a veces yo pienso como médicos y enfermeras y nurses, que a veces esquece que la persona que está ahí en el hospital, que puede ser la primera vez, entonces tiene ciertas cosas que no sabe sobre qué está pasando. La misma cosa con el juez o jueza. Necesita de tener paciencia porque la víctima posiblemente es la primera vez que está en un corte. Los abogados, tienen abogados que están pensando que son abogados nuevos y que están haciéndole caso. El jury, el jurado también va a hacer preguntas. ¿Por qué? Porque nosotros no necesariamente tenemos experiencia siempre o exposure con el corte. Entonces, el juez tiene que tener paciencia para entender que las personas se están sintiendo en este momento, cómo puede ser super scary
¿sabe? Le da miedo a Se la da gente, miedo. sí. Es una experiencia que no es una experiencia normal, no es como yendo para el médico o para el Publix, algo de eso. Es una experiencia que la mayoría de las personas no tienen contacto con el corte. Entonces tiene que tener paciencia y también teniendo paciencia usted puede mirar el caso en total. Porque si usted llega y ya piensa que usted sabe todo y que no va a escuchar a las personas o no va a escuchar a los abogados, no va a escuchar a la testimonia, porque ya usted piensa que sabe todo, va a ser, no, eso no es justicia, ¿sí? Sí. Eso no es dando el derecho constitucional que una persona tiene para el corte. Sí. Entonces, para mí, paciencia es una cosa muy, muy, muy importante para un juez o jueza tener. Sí, y eso me recuerde cuando yo estaba sentada en ese jury panel, que la jueza con una paciencia explicó la misma cosa como 100 veces, la misma manera, en una manera calma, y yo como que yo no podía, porque yo estaba muy impatient, pero ella con un carácter tan together, tan colectiva, que de verdad dio una impresión, porque tienes razón, mucha gente ven a la televisión y piensan eso es lo que es juicio, pero no es cierto. No es cierto. Bueno, Eloísa, ya se nos está acabando el tiempo. No sé si usted tiene últimas palabras para nuestros televidentes. Mira, yo quiero decir que yo venir aquí de Brasil con mucha lucha de mi familia, con mucha fuerza y ¿qué usted quiere hacer en este país? Usted puede hacer. Yo era una niña de 7 añitos, no sabía qué yo quería hacer. Ahora soy una abogada, yo tengo una reputación muy buena en la comunidad y estoy intentando llegar a mi sueño de ser una jueza. Y entonces usted en este país, usted puede hacer todo, solamente tiene que tener fuerza y lucha y usted puede hacerlo. Ay, muchísimas gracias, Eloísa. Gracias a usted, Ana. Y a ustedes hasta la próxima semana.